Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Hay efectos, sin duda alguna, que la palabra produce en la vida del creyente, en la vida de aquel que escucha, amén, la palabra. Usted sabe que el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios es viva, escuche bien, y es eficaz. Amén. Viva y eficaz. Yo quiero que usted ponga atención en esto, porque hay un término en el griego que traduce la palabra eficaz y la traduce como enérgica. Amén. La palabra es viva, ella está viva y es eficaz, es enérgica. Aleluya. Esta palabra nos da la idea o nos transmite, amén, que esta tiene una energía y una actividad intensa y una actividad vibrante. Ella está viva y es eficaz, es enérgica, es vibrante. Amén. Cristo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. La palabra es capaz de transformar la vida del hombre. La escritura, la palabra, es capaz de reubicar todo lo que el hombre alguna vez consideró como una escala de valores, amén, bien considerada. Cuando nosotros creíamos ciertas cosas, ciertas posturas frente a la vida, frente al aborto, etc., cuando la palabra llega al hombre, cuando el hombre es alcanzado por el Evangelio, amén, lo que provoca ella es reorganizar lo que el hombre consideraba como bueno. Amén. Lo que el hombre creía que era bueno, la palabra viene a dar luz y nos hace discernir si es que efectivamente eso que yo creía estaba bien o estaba mal. La palabra viene a mostrarnos si nosotros estamos caminando, creyendo, conduciéndonos correctamente o incorrectamente. Primera de Tesalonicenses, lo que yo les dije, dice, capítulo 2, verso 13, dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, aleluya, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Es una palabra que actúa en vosotros. Es una palabra implantada. Dice la palabra así: sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibieron ustedes la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino, dice, según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes. Es decir, es una palabra, la que tú tienes, la que yo tengo, es una palabra implantada. Así dice la Escritura. Él ha puesto en nosotros una palabra que antes no estaba y Él ha provocado que nosotros reaccionemos frente a la palabra. Amén. Nosotros vemos que la palabra de Dios no puede ser reducida a solo un sonido en el aire o a marcas, amén, en hojas de papel. Por el contrario, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es espíritu. Es activa, es enérgica. Ella obra con efectividad en quienes la creen. Por eso cuando tú conociste al Señor, la palabra provoca situaciones en tu interior que tú confirmas, pero que probablemente quizás cuando tú eres nuevo, cuando recién conocimos al Señor, no entendíamos mucho.
Pero sin embargo nos hacía vibrar, había una afirmación en nuestro interior de que lo que la persona que le estaba leyendo o lo que la persona, aquella que le estaba exhortando, decía era verdad. Porque eso es ella es verdad, ella está viva, ella es vibrante, ella provoca en el hombre una actitud y una actividad enérgica. Ahora bien, la Biblia también deja bien en claro que la revelación y la reacción y la acogida que le den quienes la escuchan o quienes la lean determina la manera y el grado en que ella obra en cada circunstancia. La Biblia deja claro que la acogida que aquellos que la escuchan o que la leen, la acogida que le den, va a determinar la manera y el grado en que ella va a obrar en cada circunstancia. Por eso es tan importante escucharla atentamente, leerla atentamente. El apóstol nos hace esta advertencia, porque ella, amén, es una palabra que nosotros hemos recibido según lo que ella es, dice la Escritura, sino según es en verdad la palabra de Dios. Nosotros hemos recibido la palabra como lo que ella verdaderamente es. Ella es la palabra de Dios, es inerrante, no tiene errores, es perfecta. La hemos recibido nosotros según lo que ella es. No es un libro más en tu biblioteca, no es un libro de consulta que está al lado de la enciclopedia, que está al lado de un atlas, no es un libro más. Nosotros la hemos recibido, dice la palabra, según lo que ella es, la palabra de Dios. Ahora, yo te decía que la reacción va a determinar el efecto. Es decir, la reacción, la acogida que nosotros le demos, nosotros quienes la leemos, nosotros quienes la escuchamos, va a determinar la manera y el grado en que ella va a obrar en cada circunstancia de nuestra vida. Santiago dice, capítulo 1, verso 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual dice, puede salvar vuestras almas. Una palabra implantada, antes no estaba en ti. Amén. Usted ha cambiado de macetero, ¿cierto? Una planta. Usted la implanta en otro lugar. Nosotros hemos recibido una palabra implantada, no estaba en nosotros. Y de pronto Dios vino y puso su semilla, puso en nosotros su palabra. Y esta palabra provoca en nuestras vidas que nosotros le busquemos. Ahora, el alma, usted sabe qué es el alma, ¿cierto? El alma es el depósito donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Escucha bien. El alma, cuando recibe la palabra de Dios, con estos efectos salvadores que la palabra tiene, porque la palabra, repito, tiene un efecto salvador en el hombre. Cuando el alma la escucha y la recibe, estas vienen a potenciar este efecto salvador, viene a potenciar el rechazo total y el desecho de todo lo que Dios aborrece. Cuando la palabra alcanza al hombre, la palabra viene con un poder de arrepentimiento, viene con un poder de reaccionar frente a lo malo y acoger lo bueno, lo divino, lo bondadoso, lo justo, lo íntegro. Cuando la palabra provoca esto, empiezan a ocurrir cambios en el hombre. Por eso quien escucha la palabra, quizás no entiende mucho cuando somos nuevos, leemos la palabra, no lo entendemos, pero en nuestro interior hay algo que nos confirma que lo que estamos leyendo es lo correcto. Es el poder que ella tiene.
Fíjese cómo Santiago, lo que yo acabo de leerles, especifica dos situaciones que precisamente la palabra provoca que tú comiences a rechazar. Una es la inmundicia y la otra es la abundancia de malicia. Amén. Definamos la inmundicia. Esta viene a denotar una complacencia perversa en lo que es lo licencioso y lo que es lo impuro. Amén. Hay un rechazo a la inmundicia. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la palabra alcanza al hombre. Y como la palabra está viva, es eficaz, provoca en el hombre actitudes que el hombre no tenía. Amén. Esta actitud, amén, cierra la mente y el corazón a toda influencia salvadora de la palabra de Dios. ¿Qué cosa? La inmundicia. La inmundicia provoca en nosotros que nosotros no queramos oír la palabra, provoca en nosotros que nosotros no queramos ser salvos por ella, provoca en nosotros que nosotros no queramos ser por ella alumbrados. ¿Por qué? Porque el hombre desea vivir en su inmundicia, pero el hombre no lo sabe. Por eso cuando tú predicas la palabra a tus vecinos, a tus familiares, en la calle, en la radio, quien sea, y de pronto hay alguien que no conoce a Dios y que anda caminando en inmundicia, la palabra le molesta porque la palabra trae luz. Y cuando la palabra trae luz, simplemente alumbra a todos aquellos que estamos en su radio, a todos aquellos que estamos cerca de aquel que está hablándola. La palabra alumbra y te ubica. Por eso la inmundicia, repito, hace que el corazón, la mente se cierre, amén, a esa influencia salvadora que la palabra tiene. Por otra parte, la malicia sugiere en particular esa tendencia a actuar e interpretar todo con un ánimo de maldad intencionada. Son esas personas que constantemente están hablando con ese doble sentido, sucio, perverso. Esta actitud se encuentra con frecuencia en el alma no rescatada, no redimida. Amén. Son muchos los pasajes en la Escritura que se refieren a ella. Isaías, por ejemplo, 32:7 dice: en cuanto al tramposo, sus armas son malignas. Ella trama designios perversos para destruir con calumnias a los afligidos. Aun cuando el necesitado hable lo que es justo, éste buscará para él hacer el mal. El Salmo 64:4 dice: para herir en oculto al íntegro, lo hieren repentinamente y estos no temen. Son las personas que hablan con malicia. Bueno, esta actitud de malicia, como la inmundicia, cierran el corazón y cierran la mente a los efectos beneficiosos de la palabra de Dios. Por eso Santiago describe como mansedumbre lo opuesto a la inmundicia y lo opuesto a la malignidad. Mansedumbre. La mansedumbre lo que hace es sugerirnos la idea de quietud, de humildad, de sinceridad, de paciencia, de una apertura del corazón y de la mente del hombre hacia Dios. Bueno, estas características con frecuencia nosotros las asociamos con lo que la Biblia llama el temor de Dios. Amén. El temor de Dios que alcanza al hombre y que provoca en el hombre una apertura al consejo de lo que Dios quiera decirnos. Una apertura de nuestros corazones, nuestra mente, de oír lo que Dios quiera aconsejarnos. Es una actitud de reverencia y de respeto hacia la palabra. Los salmos, por ejemplo, nos revelan una descripción de un hombre abierto para recibir los beneficios y las bendiciones de la amonestación de Dios por medio de su palabra. Usted sabe que es una bendición ser amonestado por Dios. Es una bendición. Es una bendición que alguien nos aconseje a la luz de la palabra. Es una bendición. Hay muchas ocasiones en que la palabra nos aconseja y nos expone y muchas veces molesta y duele. Pero es el consejo sabio. Hay ocasiones que las personas no quieren oír el consejo.
y te evitan y se corren y no te contestan el teléfono y tú vas a llegar y prefieren no verte, no estar contigo, porque tú traes la palabra y la palabra, repito, trae luz frente a la mente maliciosa, perversa. Por eso cuando ella aparece, todos, ojo, todos quedamos expuestos. Amén. Dice la palabra en el Salmo 25, verso 8 y 9, y el verso 12 y 14. El Salmo 25, verso 8 y 9, y el verso 12 y el 14. Dice: bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Dice, Él le va a instruir en el camino que éste debe seguir. Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. ¿Para quiénes son los secretos del Señor? Para aquellos que le temen. Para aquellos que caminan en un deseo constantemente de ser conducidos por Dios, de ser alumbrados por Dios. No es lo mismo el temor de Dios que tenerle terror a Dios. Amén. En nosotros debe habitar el deseo de temer a Dios, de considerarlo a Él como la autoridad de nuestra vida, de nuestro camino. Por eso hay personas que se desentienden del temor de Dios y caminan en el terror de Dios, no comprendiendo que el temor de Dios es consecuencia de una relación con Él. Nosotros debemos cultivar el temor de Dios. ¿Cuántas cosas usted no ha hecho gracias al temor de Dios? La mansedumbre, entonces, y el temor del Señor son dos actitudes necesarias en aquellos que desean recibir instrucción y bendición de Dios mediante su palabra. Estas dos actitudes son opuestas a lo que Santiago describe como inmundicia y malicia. ¿Por qué estamos hablando de inmundicia y malicia? Porque nosotros somos personas que constantemente nos exponemos frente a conversaciones, frente a lo que miramos, frente a lo que vemos, y empezamos muchas veces a considerar situaciones que los que no conocen al Señor viven solo para ellos como inmundicia y malicia. La Biblia dice que nosotros debemos guardarnos y limpiarnos, nosotros, de toda inmundicia y de toda malicia. ¿Quién es nosotros? La iglesia. El mundo vive en un ambiente, en una atmósfera de malignidad. Viven, no se dan cuenta, usted no se daba cuenta. Cuando usted no conocía al Señor, usted vivía en un ambiente de maligno, ¿no? Usted no era sensible a eso, simplemente usted vivía. Pero aquí el consejo es para la iglesia. Nosotros debemos mantener nuestras ropas limpias de toda inmundicia y de toda malicia. Por eso debemos descubrir que la palabra viene a producir efectos en las personas, cambios, transformaciones. Ahora, los cambios que ella produce son diferentes en distintas personas. ¿Por qué razón? Porque estos efectos, estos cambios, están determinados por las reacciones de quienes escuchan la palabra y quienes leen la palabra. Por eso es tan importante la actitud con que tú escuchas. Es tan importante la importancia que tú le das a la palabra. Es tan importante tu disposición para cuando usted conversa con alguien que te está poniendo atención, su actitud, su mirada es muy diferente para aquellos que simplemente están tirados hacia atrás, que a veces te escuchan y a veces no te escuchan. Y si tú le preguntas, a ver, hazme un resumen más o menos de lo que te dije, difícilmente te pueden hacer un resumen, aunque sea cortito, de lo que tú dijiste, puesto que no había atención. Para nosotros es fundamental comprender y entender que los efectos que la palabra produce en las personas es distinto.
¿Por qué razón? Porque este está determinado por la forma en que estos escuchan la palabra o la forma en que estos la leen. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 no solamente dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, escucha bien, sino que también la palabra dice que ella, la palabra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra de Dios saca a la luz la naturaleza íntima y el carácter de aquel que la está escuchando y distingue marcadamente entre los diferentes tipos de oyentes. Por eso cuando usted predique la palabra, quien sea, donde sea, no se extrañe de que pueda haber alguien tremendamente impactado por la palabra, tomando atención, siendo quebrantado, y otro que no le interesa. Otro que la recibe como un consejo más, un pensamiento filosófico. Yo toda la vida he escuchado esta palabra, yo desde chiquitito me crié en la iglesia, pero no hay cambios. Entonces, repito, la palabra cuando es exhortada, esta saca a la luz la naturaleza íntima y el carácter de aquel que la está escuchando y distingue esto marcadamente entre los diferentes tipos de oyentes frente a la palabra. Por eso el apóstol Pablo describe el carácter revelador y el carácter separador del Evangelio. Dice la palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero la misma palabra de la cruz, a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. La misma palabra que para ti es de bendición, para otros de condenación. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Por eso aquel cristiano que escucha la palabra, pero aborrece la palabra de la cruz, ese se va a perder. Usted podrá hablar de éxito, de prosperidad, de dinero, de que te va a ir bien, de bienestar, etc. Pero si usted no habla la palabra de la cruz, usted se va a perder. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esta a nosotros, esto es a nosotros, esta es poder de Dios. Como para algunos es poder y como para otros es para perdición. Fíjese por favor, en el mensaje predicado no hay diferencia, es el mismo mensaje para todos los hombres. Ahora, ¿dónde radica la diferencia? En la reacción de quienes la escuchan. La palabra tiene poder para transformar la vida del hombre. Por eso nosotros debemos enseñar la palabra, discipular la palabra, hacer clases de la palabra, cantar la palabra, predicar la palabra. Y cuando usted le hable a alguien, por favor, háblale de la palabra. Es la palabra la que tiene el poder de transformar. Ahora, para algunos, la reacción puede ser de un modo. El mensaje para estos puede ser simplemente solo tonterías. Para quienes reaccionan del modo opuesto, el mensaje se convierte en el poder salvador de Dios experimentado en sus vidas. Es el efecto que la palabra provoca. Por eso, usted no se debe desanimar cuando usted le predica a alguien y ese alguien escucha y simplemente se aleja y no le interesa. Porque dentro de lo que la palabra enseña está la posibilidad que la palabra provoque eso. Por eso cuando alguien predica la palabra y se desanima porque no se convirtió nadie en la calle, o hubo un llamado y no pasó nadie a convertirse, no te desanimes. Sí, la palabra está para eso, está para separar los que son
llamados por Dios y que simplemente hay otros que no son llamados, hay otros que simplemente van a rechazar el mensaje y está dentro de las posibilidades, porque la palabra dice que la palabra hace separar los pensamientos, hace discernir las intenciones que hay en el corazón del hombre. Para eso es la palabra. Hay una realidad entonces acerca de esta palabra de Dios, que efectivamente el libro de Hebreos 4:12 lo declara. La palabra de Dios no solo es viva y eficaz, la palabra de Dios no solo discierne o revela los pensamientos y las intenciones del corazón. Alguien te puede decir, no, a mí me gusta la palabra, no, siempre yo me crié en la iglesia evangélica, hermano, etc. Y usted le dice, perfecto, compartamos la palabra, y al ratito se van, no te quieren oír, y dice, no, yo vuelvo luego, y nunca más vuelven. La palabra revela el verdadero pensamiento y la verdadera intención del corazón. Entonces tú debes dar gracias a Dios cuando tú tienes la posibilidad de exhortar la palabra a alguien y ese alguien por alguna razón simplemente te dice, no tengo tiempo después. Tú debes dar gracias a Dios porque la palabra provoca eso. La palabra provoca que se manifiesten precisamente los pensamientos y las intenciones del corazón de tu tío, de tu abuelita, de tu compañero de trabajo, de tu sobrinito, que parecía que él quería, que él quería escuchar, y tú quedaste casi en la nube diciendo, está casi listo. Usted le predicó la palabra y la persona manifestó lo que había en su corazón. Entonces la palabra no solo es viva y eficaz, no solo discierne y revela los pensamientos y las intenciones del corazón. También la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, la espada aparece y divide a todos los que escuchan, ¿cierto?, el mensaje en dos clases. Los que rechazan y le llaman simple tontería, y los que la reciben y encuentran en ella el poder de salvación. Por eso ella es una espada que viene a dividir a aquellos que para esto solamente son cuentos antiguos y aparecen nosotros, los que la abrazan como el poder salvador. Por eso Cristo en este sentido dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Estoy en Mateo capítulo 10, 34, 35. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Tremendo. No he venido para traer paz. Por lo menos la paz que anuncia Naciones Unidas, no. No es la paz que el mundo conoce. No pienses que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, yo he venido para traer espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Yo no he venido a hacer la familia feliz y todos en paz. Yo no he venido a eso, dice el Señor. Yo he venido a traer una espada que va a dividir. Es tremendo. Yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Porque el hombre que conoce a Dios sacará la palabra y la palabra va a provocar que algunos simplemente rechacen el mensaje y otros lo abracen con todas sus fuerzas. Yo he venido para poner disensión entre la hija y la mamá, entre la nuera y su suegra. Yo he venido. Porque esta espada que Cristo vino a traer sobre la tierra es precisamente aquella que Juan vio saliendo de la boca de Cristo.
Es una espada cortante de dos filos. Es la palabra de Dios que viene a provocar, escucha bien, tu corazón, los pone frente a la palabra y se encienden los focos de la luz de la palabra y quedamos expuestos. Y tú puedes amar como yo amo a mis padres, tú puedes amar a tus hermanos como yo amo a mis hermanos o a mis sobrinos, pero cuando la palabra aparece, las verdaderas intenciones y los verdaderos pensamientos que el hombre tiene salen a la luz. Y tú te das cuenta que tú estás en un reino y tus padres, como los míos, tus sobrinos o tus hijos, probablemente no estén en el reino que tú estás. Por eso el Evangelio es tan serio. Por eso el Evangelio es tan determinante en nosotros. Por eso nosotros el Evangelio debe marcarnos nuestra vida de lunes a domingo. Nosotros debemos vivir el Evangelio. No activarnos en el Evangelio el día domingo, el día jueves, porque tengo oración, porque tengo culto. No, debemos vivirlo. A veces, muchas veces, la palabra es tomada como un conjunto de buenas intenciones. La palabra. Y usted hace así como una compota de buenas intenciones y de buenos valores. Y las personas creen que la Biblia es eso. Es un conjunto de buenas intenciones y de buenos valores que al hombre lo va a hacer feliz en esta tierra. Y la Biblia no es eso. No, la Biblia es el consejo de Dios frente a la malignidad, frente a la malicia. Y cuando la palabra aparece para aconsejar frente a la malicia y a la malignidad, en la cual seguro caminan todos aquellos que no conocen a Dios, donde están muchos de nuestras familias, va a provocar precisamente disensión. Por eso Él dice: yo no he venido a traer paz a la tierra, yo he venido a traer espada. Por eso el compromiso contigo, el compromiso que usted debe tener con el Señor, es un compromiso con la palabra. Cuánto tú amas a Dios se refleja en cuánto tú amas la palabra. Los que me aman, dice el Señor, guardarán mi palabra. Ahora, volvamos un poquito a estos quienes reciben la palabra de Dios con mansedumbre, aquellos que reciben la palabra de Dios con sinceridad, con corazones y con mentes abiertas, y examinemos los diversos efectos que provoca esta palabra. Lo primero que la palabra provoca es fe. ¿Cuántos dicen amén? Usted no entiende nada, pero la palabra es leída y algo en nuestro interior dice amén, amén, amén. Ese amén es provocado porque la palabra en nosotros provoca fe. Dice el libro de Romanos, capítulo 10, 17, así que la fe es por el oír. Amén. Y el oír por la palabra de Dios. Escuchen bien. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo tengo ganas de oír por la palabra. Yo tengo ganas de cantar lo que Sadoc está ministrando por la palabra. Yo tengo ganas de escuchar a un predicador bíblico en la plaza por la palabra. Yo quiero hacerle caso a los niños
por la palabra. Dice la Biblia, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Amén. Por eso la estrategia de la iglesia, la errada estrategia de la iglesia, es intentar buscar métodos, formas de poder atraer a las personas a la cruz, atraer a las personas a la iglesia. Y es un error las estrategias. Porque la única forma que Dios dejó para que las personas fueran alcanzadas es la palabra. Escucha bien, la palabra provoca en el más incrédulo, el más ateo, la palabra provoca fe. Y lógicamente nosotros que conocemos al Señor podemos procesar esto, podemos entenderlo metódicamente, los procesos que se provocan en una persona. Alguien entra ateamente y se nos sienta un ateo de los más grandes y uno exhorta la palabra y esa persona puede empezar a ser conmovido en su interior. Eso se llama fe. La fe viene por el oír la palabra, el exponerlo. El exponerlo a que la palabra entre provoca algo sobrenatural en tu interior. Por eso no debes desconfiar de hablarle del Señor a tu jefa, a tu jefe, a tus compañeros, porque es la palabra, no eres tú, no es la estrategia, no es el carisma, no es que me paro aquí con psicología para que con un mensaje psicológico te alcance. No es así. El evangelio es locura. Dice la palabra, la locura de la predicación. Dígame usted si no es locura. Pararse en la plaza a gritarle al mundo entero que Cristo está vivo y que usted está perdido, y usted va camino al infierno. Pero en Dios tenemos esperanza a través de Cristo. Cuando el mundo corre en pos de sus dispositivos electrónicos, en pos de la última moda, etcétera, 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 usted aparece con un mensaje que habla de que si tú sigues ese camino vas a morir. Dígame que no es locura. Es locura. Por eso nosotros predicamos un mensaje que está sostenido solo en la palabra. Por eso cuando alguien nace bien, nace a través de la palabra. Y ese va a necesitar un solo alimento, la palabra. Usted no tiene que entretenerlo, usted no tiene que provocarle unos cultos entretenidos, llenos de luces, de humo, de canciones entretenidas, no. Usted solamente necesita para él la palabra. Es la dieta con la cual él nació. ¿Te has visto esos huevitos chiquititos que parten con una marca de leche y de pronto no alcanza la plata para esa leche? Vamos a comprar una más baratita y el niñito se enferma. Así pasa, amén, con los creyentes. Usted debe ser un bien nacido. Amén. Un bien nacido es alguien que ha nacido por la palabra. Dice la Escritura que la fe es por el oír y el oír por la palabra. La fe es por el oír. Y el que yo escuche no es por el pastor. El que yo escuche no es porque está el hermano Miguel. El que yo escuche no es porque está el hermano Ever. El que yo escuche es por la palabra. La palabra que pueda cantar Miguel, la palabra que pueda exhortar el hermano Ever, la palabra que pueda exhortar el pastor. Es la palabra la que a mí me provoca. Por eso el Evangelio es tan lindo. Porque Dios puede llamar al más ignorante. Basta que este ignorante solamente cite la palabra para que Dios se manifieste. Dice la palabra que los apóstoles eran hombres del vulgo, eran hombres básicos, muy básicos. Y sin embargo con ellos, amén, Dios hizo estragos. El primer efecto que la palabra provoca es fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso usted se para en una plaza, detrás de un micrófono, en una radio, en la casa de sus familiares, donde sea, y usted dice que al más afligido, dice la Escritura, Dios puede levantar, y el que está en la mesa, el que está en la banca tomándose un helado, el que va en el colectivo escuchando la radio, escucha eso. El afligido, el desamparado, el que tiene necesidad, escucha la palabra y es despertado en él fe.
Por eso el mensaje no es para todos aquellos que hoy día se sienten bien y cómodos en este mundo. El mensaje es para el necesitado. Yo te digo, alguien que tiene todo cubierto y dice que está bien porque tiene su buena casa, tiene su buen trabajo, nació su hijo y tiene un rico paseo dominical y tiene un buen dinero a fin de mes y tiene todo cubierto. Él dice, sí, Dios está bien, Dios es lindo, pero yo no soy tan fanático. Claro, en su interior no hay una necesidad profunda, intensa, no existe. Pero cuando este mensaje, repito, alcanza al necesitado, al afligido en su interior, provoca el mensaje fe, porque él desea precisamente aquello que está escuchando. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios y no por otra cosa. Amén. A esto hay que agregar que hay 3 etapas sucesivas en este proceso descrito aquí. La palabra de Dios, el oír y la fe. La palabra, el oír la palabra y la fe. Escucha, la palabra de Dios es tan maravillosa que no produce fe de inmediato, sino que escuchándola, oyéndola. Escucha bien, escuchar o leerla puede describirse como una actitud de interés y de atención viva. Puede describirse como un sincero deseo de recibir y de comprender el mensaje presentado. Es entonces el poder escucharla que engendra en nosotros que se desarrolle fe. Fe. A mí me impactaba mucho cuando yo recién conozco al Señor y en esa época me pasaron unos cassettes. ¿Amén? ¿Usted se acuerda de los cassettes? ¿Sí? Los más viejitos nos acordamos, ¿cierto? Y Dios te le habla de cassette a sus hijos y te miran. Y usted dice, no, si en esta cinta aquí, pasaba música aquí. Y te miran como... Un día nos preguntaron nuestros hijos a Sayira, le dicen, mamá, ¿y tú qué jugabas en el computador cuando eres chica? Y Sayira la miró y le dijo, no, nosotros no teníamos computador, no había computador en esa época. Y con ella se miraba así como, no había computador. Yo recuerdo que me impactaba mucho, me pasan un cassette. Yo conozco al Señor el año 93, por ahí, 93. Y me pasan un cassette como del año 80, 82. Y escucho el mensaje, no sé ni quién era, no me recuerdo. Y Dios me tocó profundamente. Y yo decía, ¿cómo puede un cassette del año 80, 82 tocarme tanto? Yo era muy nuevo. Claro, si la palabra no pasa. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es el efecto poderoso de la Escritura, que no pasa por el nivel de educación que tú tengas, no pasa por el nivel de conocimiento que tú tengas, no pasa por la preparación académica que tú tengas, no pasa por tu sexo, no pasa por si eres casado o soltero. No es así. Es el poder que ella tiene de transformar. El que escucha, el lector, cuando oye, se provoca en él la fe suficiente para poder creer. Este proceso requiere un periodo de tiempo mínimo. Esto explica por qué se encuentra hoy día tan poca fe en aquellos que profesan ser cristianos. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando del proceso de tiempo, y estoy hablando tiempo cronológico. Estoy hablando del proceso de tiempo que requiere el sentarte a oír la palabra. El proceso de tiempo que requiere el guardarte
tiempo para leer la palabra, apartarte de tu esposo, de tu hijo, de quien sea, y darle tiempo a la lectura de la palabra. Requiere tiempo, sin duda. Hoy día yo te decía, ¿hay poca fe en muchos que profesan la fe cristiana? Sí. Algunas personas creen que la fe es, soy cristiano y tengo fe. Correcto, tienes una porción de fe. La Biblia dice que todos hemos recibido una porción de fe. Pero esa fe, dice la Escritura, que puede y debe ir en aumento. La pregunta, ¿cómo es que yo voy a aumentar la fe? La respuesta es sencilla. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Usted dice, pastor, yo tengo tan poca fe. ¿Sabes por qué tienes tan poca fe? Porque tú lees poca la palabra. ¿Sabes por qué tienes tan poca fe? Porque tú escuchas poco la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Yo tengo ganas de oír por la palabra. Yo tengo fe porque he escuchado la palabra. Son personas que nunca dedican suficiente tiempo a escuchar o a leer la palabra de Dios para permitir que ésta produzca en ellos una porción de fe sustancial, es decir, que sea consistente. La palabra debe pasar una y otra vez por usted. ¿Cuántas veces usted le ha dicho la ilustración del niñito que va a buscar agua en un canasto? Y el abuelito le dice, hijo, anda a buscar agua. ¿En qué? En un canasto. Pero abuelito, anda a buscar agua. Y él va, se mete al río, saca el canasto y bota agua por todos lados. Llega donde el abuelito sin nada de agua, le dice, anda de nuevo. Otra vez, y vamos otra vez, y vuelve, y se vuelve a caer el agua, y anda una y otra, lo manda como 10, 12 veces. Ya como a la 15, al número 20, el niño cansado le dice, abuelito, ¿para qué? Le dice, mira dentro del canasto. Y él mira dentro del canasto y resulta que todas aquellas mugrecitas que estaban en las uniones de donde se tejía el canastito, todas las mugrecitas que estaban ahí ya no estaban. Porque cada vez que él se metía al agua, una vez que el agua pasaba por el canasto, limpiaba una y otra vez. La palabra produce ese efecto en el creyente. Una y otra vez ella te va limpiando y va provocando en ti una fe sustancial que decanta. Por eso hay poca fe en las iglesias. Por eso hay poca fe en el creyente. Por eso hay poca fe en aquel que profesa ser cristiano, porque no lee la palabra. Y peor aún, y cuando dicen leerla, abren la Biblia, ¿cierto? Y leen 2 o 3 versículos y sería toda su lectura. No, la palabra provoca fe en el hombre. Y si el hombre no tiene fe, es porque el hombre no escucha la palabra o no la lee. Entonces nosotros necesitamos dedicarle tiempo a la devoción privada de la palabra, a la devoción del estudio de la palabra. ¿Por qué razón? Porque todo este proceso va a nosotros provocando y desarrollando una actividad de fe mucho mayor con la que comenzamos. Tu fe del día que tú conociste al Señor al día de hoy debiera ir creciendo, aumentando y no disminuyendo. Amén. Y no es una situación de emocionalismo. No es una situación de que yo soy una persona que simplemente creo. No es un creer a tontas y a locas. Es un creer fundado en la palabra. Amén. Hay personas que dicen, no, si yo creo, y se ponen a reprender demonios o andan atando hombres fuertes y cosas por el estilo. No se trata de creer por creer cualquier cosa. Se trata de creer lo que la palabra enseña. Quiero repetir esto. Hay una situación en el creyente de poca alimentación de la palabra. Y esta poca alimentación de la palabra provoca que el creyente disminuya su fe. ¿Por qué? Por algo básico, por no oírla, por no leerla. Por no oírla, no leerla. Quizás tú eres uno que dice, oye, yo continuamente digo, no tengo nada de fe. La respuesta es esa.
Necesitas leer la palabra, necesitas comerte la palabra, necesitas apagar el televisor de aquella serie que tanto te gusta, de aquello que estás viendo. Apaga el televisor y ponete a leer la palabra. Que la palabra provoque el efecto que ella prometió que va a provocar. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Debemos entonces enterarnos. Entérate esta tarde de la manera en que se produce y la manera en que se desarrolla la fe. Entérate esta mañana. Esta fe es la que definimos como la fe bíblica, la fe de Dios. Nosotros en la conversión generalmente usamos la palabra fe con mucha ligereza. Y hablamos de tener fe en un doctor o tener fe en una medicina. Tenemos fe en este político, dicen algunos. Pero en términos bíblicos, el término fe tiene que definirse mucho más estrictamente. ¿Por qué? Porque la fe viene solo de escuchar o de leer la palabra de Dios. Amén. La fe, escucha bien, siempre está directamente relacionada con la palabra. Por eso la fe bíblica no consiste en creer cualquier cosa que nosotros mismos podamos desear o imaginarnos o lo que a nosotros nos parezca. No. La fe bíblica puede definirse como creer que Dios dignifica lo que ha dicho en su palabra, que Dios hará lo que Él ha prometido hacer en su palabra. Por ejemplo, David ejerce esta clase de fe, esta fe bíblica, cuando él dice así, 1 Crónicas 17:23, él dice: y ahora, Señor, que la palabra que tú has hablado acerca de tu siervo y acerca de tu casa sea afirmada para siempre, y haz según has hablado. Amén. Esta fe bíblica está expresada en 4 cortas palabras: haz según has hablado. Señor, haz como tu palabra dice. La Virgen María, ella ejerció la misma clase de fe bíblica. Mire, cuando el ángel Gabriel le trajo a él un mensaje de promesa de Dios, ella replicó y dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. Era bíblica. Entonces, el secreto de la fe bíblica es: Señor, hágase conforme a tu palabra. Por lo tanto, para poder nosotros decir hágase conforme a tu palabra, tengo la obligación de saber qué dice su palabra. Amén. Debo informarme de qué es lo que Dios está diciendo en su palabra. La fe bíblica se forma dentro del espíritu hacia el alma, apercibiéndose de la implantación de la palabra de Dios en ella. Se viene a expresar por la reacción dinámica de reclamar el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Amén. Repito, hay una palabra que ha sido implantada en ti. Tú no tenías la capacidad de creer, tú no tenías ni menos la capacidad de creer en Dios. Tú no tenías la capacidad de tomar una Biblia y empezar a leerla y que ésta produjera cosas hermosas dentro de ti. Tú no tenías la capacidad de hacer eso, ni yo ni nadie. Pero vino el Señor e implantó una palabra dentro de ti. Amén. Y esta palabra ha comenzado a provocar reacciones poderosas, dinámicas en tu interior. Y estas reacciones dinámicas te empujan a reclamar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Amén. Nosotros nos identificamos con su palabra. Nosotros hemos recalcado que la fe
Es el primer efecto que la palabra de Dios produce en el espíritu, despertándola, y al alma sometiéndola. Al espíritu lo despierta, pero al alma la somete. El alma de andar bailando reggaetón, zumba, al alma la tiene aquí, adorando al Señor. Amén. ¿Y cómo el alma llega acá? Porque el alma ha sido exhortada por la palabra. Dice la palabra que el espíritu siempre está dispuesto. El espíritu vibra con esto. El alma se quiere quedar acostado, calentita, abrazado, con su sábana para allá, su sábana para acá. Pero el espíritu no. El espíritu quiere del Señor. El espíritu dice que lindo día y que vamos a adorar al Señor. Y él desea. Hay una situación explosiva, dinámica en tu interior, lo cual es provocada por esta fe. ¿Por qué? Porque ha sido puesto en ti una palabra implantada. Esta clase de fe es la fe básica para cualquier relación. Lo voy a decir de otra manera. Para cualquier transacción con Dios, usted necesita esta fe. Dice la Escritura en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo yo voy a creer que hay Dios? ¿Cómo yo voy a creer que Dios premia a aquel que le busca? ¿Cómo? Si no es con fe. Entonces cuando de pronto usted escucha a sus familiares que no conocen al Señor, dicen, hermanito, con harta fe nomás. Ellos están hablando de la harta fe de que Alexis Sánchez le hace un gol a Argentina. Harta fe de que mañana va a bajar la benzina. Harta fe nomás, vamos a ir a pescar y vamos, hartos salmones. Esa fe tienen ellos. Pero la fe bíblica no tiene nada que ver con eso. La fe bíblica se relaciona única y exclusivamente con Dios. ¿Cómo es que generamos esta fe bíblica? A través de la palabra. Una palabra implantada. ¿Queremos que este culto sea maravilloso? Sí. Necesitamos fe entonces. Necesitamos que los 30, 50, 60 que habemos acá, amén, estemos llenos de fe. ¿Y cómo hacemos eso? Leyendo la palabra, orando la palabra, cantando la palabra, predicando la palabra. No hay otra estrategia. No la hay. Dios no se buscó gente inteligente, Dios no se buscó gente preparada, Dios no se buscó gente con carisma, Dios no se buscó gente linda, hermosa. No, Dios dejó su palabra. Su palabra es suficiente para transformar la vida del hombre. Amén. Vamos a un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar una oración que nace de alguien que quiere leer más la palabra. ¿Cuántos quieren leer más la palabra? ¿De verdad? Queremos leer más la palabra. Ahí donde usted está, vamos a orar a nuestro buen Dios. Y usted en sus palabras, yo en las mías, vamos a guardar un tiempo para decirle al Señor que nosotros anhelamos ser creyentes, anhelamos ser hijos suyos, que no solamente la amemos de labios, sino que la leamos. Yo sé que en este lugar habemos muchos padres que anhelamos ser buenos padres, madres que anhelan ser buenas madres, hijos que anhelan ser buenos hijos. La única manera es que la palabra nos alumbre. Escucha bien, si la palabra te alumbra,
tú podrás caminar por el camino correcto para poder ser consecuente a lo que nosotros decimos y deseamos. Por eso debe haber en nosotros, en todo el pueblo de Dios, una desesperación por la palabra. Desesperado por ella, porque ella sea el consejo. Que sea ella la que nos hable. Que sea ella la que nos dirija. Cuando hoy día, yo le decía el jueves pasado, tantas cosas se están redefiniendo. Se redefine qué es el matrimonio. Se redefine qué es un óvulo fecundado. Se redefine qué es la vida, dónde comienza. Todo se redefine con el fin de hacer lo malo, pero que a los ojos de ellos no sea malo. Estamos en un tiempo donde muchas cosas se redefinen. Lo que era bueno se llama malo y lo que era malo se llama bueno. Bueno, la palabra, la inerrancia de ella, que ella no se equivoca, que ella es perfecta, también corre ese peligro. Que mucho creyente redefina si verdaderamente la palabra no tiene errores. Debes cuidar tu corazón, de confiar absoluta y completamente en el poder que ella tiene. Exponer a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tus hermanos, a la palabra. Expónelo. Que la palabra sea la que provoque la conversión en mis padres, y no una buena intención ni una buena idea mía, sino que sea la palabra. Vamos a orar. Y la oración será que Dios transforme este pueblo en un pueblo que ame la palabra, que ame el consejo, que seamos alumbrados por ella. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. No podemos nosotros, Señor, intentar ser mejores en nuestras fuerzas, intentar nosotros reproducir fe en nuestro interior a través de alguna estrategia humana, de algún pensamiento positivo, de alguna energía filosófica, de algún pensamiento psicológico. No, Señor. La única forma, dice tu palabra, en que el Hijo de Dios, Señor, puede verse afectado por el favor tuyo a través de la palabra y la fe, es justamente por la Escritura. Y por eso, Señor, que yo oro por mí y oro por este pueblo, en que seamos personas que entendamos que la fe tiene un proceso, y este proceso, este efecto de la fe, está dado por el tiempo que tú le dedicas a la palabra. Iglesia, el tiempo que tú le dedicas a la palabra. Señor, permítenos entender esto. Abre, Señor, nuestras molleras. Abre las molleras de las mujeres de esta iglesia. Abre el entendimiento de los varones de esta iglesia. Haznos ver, comprender la importancia de que la fe debe ser procesada, que yo requiero tiempo para leer la palabra, requiero tiempo para escuchar la palabra. Señor, que nosotros como pueblo tuyo entendamos que esto es así, que requiere tiempo, momentos, espacios que yo debo dedicarle, consagrar tiempo para la palabra. Señor, haz de este pueblo, de todos quienes hoy estamos acá, un pueblo que te ame, un pueblo, Señor, que quiere estar contigo, un pueblo, Señor, que anhele tu palabra, un pueblo, Señor, que desee ser alumbrado por tu palabra. Necesitamos fe, sin duda, fe para que los esposos de muchas hermanas te conozcan, fe, Señor,
Señor, para que nuestros hijos te conozcan, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajos, familiares en general te conozcan. Y esta fe, Señor, y esta fe única y exclusivamente viene por tu palabra. Permítenos, Señor, ser personas que almacenemos tu palabra y que exhortemos tu palabra. Que la predicación de tu palabra sea suficiente para transformar la vida del hombre. La exposición de la Escritura sea suficiente para traer luz, arrepentimiento a nuestras vidas. Señor, gracias, muchas gracias por el consejo de ella. Señor, a ti toda la gloria y a ti, Señor, sea toda la honra, a ti sea todo el reconocimiento, porque toda obra es tuya, nada nuestro, todo es tuyo. Nosotros, Señor, nunca en nuestras fuerzas hemos convertido a alguien. Nunca en nuestras fuerzas hemos dado un buen consejo. Has sido tú. Si algo bueno, divino, eterno, de bendición para otros, ha salido de nosotros, ese ha sido tú, Señor. Padre, gracias. Muchas gracias. Despiértanos a la fe a través de tu palabra. Aleluya. Levante sus manos al Señor. Diga conmigo: Señor, yo quiero ser despertado a la fe. Y tu palabra dice que la fe viene por el oír tu palabra. Inclina mis oídos para el consejo de tu palabra. Hazme oír la palabra. Hazme guardar tu ley. Haz que yo camine por tus preceptos. Haz, Señor, que tu palabra yo la ponga por frontal entre mis ojos. Que yo tome tu palabra y yo me amarre a tu palabra. Que yo tenga tu palabra en los postes de mi casa, en los dinteles de mi casa. Haz que yo aconseje tu palabra a mis hijos, a tiempo y fuera de tiempo, en las calles, en las plazas, en mi hogar. Señor, haz que la palabra se haga viva en mi vida. Gracias, muchas gracias. Den un aplauso a Él. Vamos a cantar.